decía que si comían 1 o 2 veces al día o que si pasaban mucho tiempo entre comida y comida, el cuerpo se protegía y la comida que entraba después de un periodo de ayuno prolongado, el cuerpo, como estaba en estado de ayuno, ¿no?, de alerta porque no tenía comida, iba a guardar toda la comida que le dabas, así fueran cosas como atún o como verduras, una parte la iba a retener como grasa, porque pues no le habías dado de comer en un periodo de ayuno prolongado, ¿no? Hace 10 años, 11, 12 años, el ayuno estaba súper mal visto y se te hacía énfasis en que comieras cada 2 o 3 horas. Hoy quiero hablar de 3 cosas. Yo soy entrenador personal yo empecé en el año 2005, me parece. Les he platicado en otras ocasiones. Yo empecé en Sport City, que era, bueno, todavía es un club deportivo. En esa época era el mejor de México y creo que de América Latina, y la verdad en muchos aspectos le estoy muy agradecido porque en esa época estaban muy preocupados por crear entrenadores de vanguardia. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar dentro de sus elite, le llamaban, de sus entrenadores elite. Nos daban muchos cursos, mucha información. Y bueno, esto ya tiene 2005, casi 14 años que empecé siendo entrenador ahí. En el año 2013 dejé de ser entrenador personal con ellos y ya me dediqué yo por mi cuenta a dar entrenamiento en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo un rato en esto, ¿no? Yo siempre fui en el club de los que más vendían, de los que más gente tenía, pues por eso era de sus entrenadores elite. Y pues yo le daba muchos consejos, como ahorita lo hago con ustedes, a todos los alumnos en vivo que tenía, ¿no? Todo el tiempo les estaba dando consejos, y muchos de estos consejos, no muchos, pero sí algunos, hoy en día ya están muy desactualizados, y todavía escucho a muchos entrenadores, nutriólogos, que dan esos consejos. Entonces, hoy voy a decirles 3 cosas que yo recomendaba, que ahorita pues ya no recomiendo, porque obviamente ya la ciencia nos ha demostrado que no son ciertas. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. El fitness está en constante evolución. Yo digo mucho que el fitness no es una ciencia exacta, no son matemáticas precisas, no es construir un puente donde si sumas mal o haces mal una ecuación se te va a caer el puente. Claro que es una ciencia, pero es una ciencia que está en constante evolución, y sobre todo no es una ciencia exacta porque estamos hablando de millones de personas diferentes. Entonces, estos consejos, aunque yo los daba mal, pues funcionaban. Entonces, el punto aquí es crear como esa conciencia de que yo no conozco, cualquier persona que sea entrenador, les puedo asegurar que tiene por lo menos un cliente que, entrenándolo aún mal y con las patas y sin saber mucho de nutrición y entrenamiento, simplemente poniéndoles cosas que ellos creen que les van a funcionar, tuvo un buen cambio. Por eso creo que es importante pues educarse como entrenador para darles los mejores consejos a las personas, pero también no estoy, hay muchos puristas en esto, lo he dicho también en otras ocasiones, que piensan o que creen que si no estás súper actualizado o a la vanguardia en conocimientos, en toda la información del día, pues no puedes ser entrenador, algo que yo estoy en contra. Pero bueno, vamos a empezar cerrando este paréntesis con estos 3 consejos que yo daba, que hoy ya no doy porque sé que pues están mal o están desactualizados. El primero es, yo llevaba la parte nutricional en el club donde trabajaba. Al ser entrenador elite teníamos este privilegio, habíamos tomado diplomados de nutrición, nos tenían como muy empapados de toda esa área. Y todas las personas yo les hacía un constante consejo de que comieran muchas veces al día.
Yo les decía que esto aceleraba su metabolismo, ¿no? Que comiendo 5 o 6 veces al día, su cuerpo iba a tener un metabolismo más acelerado. Incluso les decía que si comían 1 o 2 veces al día, o que si pasaban mucho tiempo entre comida y comida, el cuerpo se protegía y la comida que entraba después de un periodo de ayuno prolongado, el cuerpo, como estaba en estado de ayuno, ¿no? De alerta porque no tenía comida, iba a guardar toda la comida que le dabas, así fueran cosas como atún o como verduras, una parte la iba a retener como grasa, porque pues no le habías dado de comer en un periodo de ayuno prolongado, ¿no? Hace 10 años, 11, 12 años, el ayuno estaba súper mal visto y se te hacía énfasis en que comieras cada 2 o 3 horas. Ahora, esa era la razón que yo les daba a mis alumnos de que tenían que estar comiendo constantemente. Hoy en día está más que demostrado que no importa que comas 1, 2, 3, 4, las veces que tú te acomodes, siempre y cuando comas tus requerimientos calóricos y de macronutrientes adecuados para tu objetivo, vas a obtener resultados. Puedes comer inclusive una vez al día. De hecho, estas dietas de ayuno intermitente o protocolos, no son dietas, protocolos de comida, donde dejan pasar 16 horas sin comer y abren una ventana de 8 horas, ¿no? 16 más 8 suman las 24 horas del día, donde pueden estar comiendo siempre y cuando respeten sus requerimientos calóricos, ¿no? Hay ayunos de 16 horas, hay ayunos más prolongados de 20 horas, inclusive hay ayunos muy fuertes de un día completo sin comer, y al día siguiente pues ya comes, ¿no? Entonces, esto tampoco, siempre irse a los extremos pues es malo, ¿no? Estos periodos de ayuno tan prolongados no pueden ser buenos, pero hoy en día el ayuno se está utilizando mucho. Por ejemplo, si tú tienes un fin de semana ajetreado, con alguna fiesta donde vas a salir a beber o vas a comer algo que no está dentro de tu plan, o te vas a pasar en un alimento que no es completamente saludable o adecuado, pues muchas veces se usa este ayuno, ¿no? Porque al final lo que importa, no haciéndolo siempre, pero lo que importa en estos casos es las calorías que tú estás consumiendo, ¿no? Entonces, si tu requerimiento calórico diario, de acuerdo a la actividad que realizas, es, por poner un ejemplo, de 2000 calorías, tú puedes, en teoría, comer el sábado, que te vas a portar muy mal, 4000 calorías, ¿no? O sea, lo doble, pasarte por mucho, y el domingo compensar sin comer nada, ¿no? Hacia allá está ahorita la tendencia de los consejos que se dan en cuestión de nutrición. Ahora, repito, esto no te estoy diciendo que lo hagas, es un extremo, que repito, los extremos siempre son malos, pero en teoría puede funcionar, ¿no? Entonces, el consejo que le doy a mis alumnos es: come las veces del día que tú te sientas cómodo haciéndolo, ¿no? Hay personas que nos da hambre muy seguido, cada 3, 4 horas tenemos que estar comiendo, o nos da hambre y tenemos que comer. Hay personas que pueden estar por periodos prolongados de tiempo sin comer. A este tipo de personas, por ejemplo, estos protocolos de alimentación como el ayuno intermitente les caen muy bien, porque pues no se están preocupando por comer. Pero las personas que tienen hambre constantemente, pues si los metes en un ayuno, pues van a tener problemas, ¿no? Entonces, como siempre, aquí es el consejo: fíjate en lo que mejor te acomoda y realízalo. 3, 4, 5, 6 comidas al día, una comida al día, lo que sea mejor para ti, pero que puedas realizarlo y, ojo, respetando, eso sí, los requerimientos energéticos, calóricos y de macronutrientes diarios, ¿sale? Punto número 2, u otro consejo que yo daba cuando era entrenador hace 10 años. Les decía, o yo armaba así sus planes alimenticios, la carga calórica, o más bien la carga de carbohidratos importante la ponía en la mañana, en la tarde, y en la noche ya no les daba nada de carbohidratos, ¿no? Bueno, les daba verduras y proteína. La grasa en esa época, que eso es algo que no anoté o que no digo, en esa época la grasa también era muy satanizada. Ahorita ya no lo es, pero bueno, en esa época los carbohidratos los teníamos que quitar, o así nos habían dicho, después de un cierto horario, porque
y eso es lo que les decíamos, esa era la idea de esa época. Como tú ya no ibas a realizar realizar actividad física importante en la noche, ¿no? Literal, pues te ibas a ir a acostar, tu cuerpo, toda esa gran cantidad de energía proveniente de los carbohidratos, la iba a metabolizar, a guardar más rápido como grasa, y pues por eso se te prohibían los carbohidratos después de cierta hora, después de las 7 de la noche, 8 de la noche, ya no podías comer carbohidratos porque se convertían en grasa. Eso era lo que decíamos. Hoy en día seguimos con esto que les estoy diciendo, con esta tendencia de que está más que comprobado que tú, no importa que comas carbohidratos en la noche, en la mañana, en la tarde, grasas, siempre y cuando tu requerimiento calórico diario sea el adecuado. Va un poco ligado, ¿no? Es un poco de lo mismo. O sea, puedes no comer nada de carbohidratos en el día, y si en la noche consumes los carbohidratos que te tocan, no va a pasar absolutamente nada, no vas a engordar, no la vas a guardar como grasa, ¿va? Y bueno, un tercer punto, tengo varios, pero me tardaría más. Un tercer punto tiene que ver con el ejercicio. Esto ya también lo he platicado en otras ocasiones. El cardio que yo les mandaba a mis alumnos era basado en su zona de quema de grasa. Tú llegabas, les preguntabas su edad, hacías una fórmula, ¿no?, de 220 menos su edad. Si la persona, por ejemplo, te decía yo tengo 40 años, era 220 menos 40, salía el 180. A eso le sacabas un porcentaje, ¿no?, que era entre el 60 y el 70%. Había una fórmula donde también tomabas en cuenta el ritmo cardíaco, pero bueno, al final de cuentas se trataba de que la intensidad de trabajo de esta persona estuviera entre el 60 y 70%, porque esa zona era donde el cuerpo iba a utilizar la grasa como fuente principal de energía. ¿Por qué? Porque si elevaba la intensidad del entrenamiento, el azúcar, el glucógeno que tenemos almacenado en nuestros músculos, en nuestro hígado, el cuerpo lo utiliza de una forma muchísimo más rápida y fácil, la célula, que la grasa. La grasa la tiene que convertir por un proceso más tardado en energía. Entonces, si le pides energía muy rápido, bueno, eso es lo que le decía yo a mis alumnos, y casi todos los entrenadores era lo que platicábamos. Si le exigíamos intensidades muy elevadas haciendo cardio a la persona, pues ibas a utilizar una gran cantidad de azúcar, y tú lo que querías era que la persona utilizara la grasa como fuente de energía. Entonces ahí tenías a las personas aburridas, caminando o trotando muy lento, y literal casi cuidándose así. Los teníamos ahí agarrados tomados de las manejillas estas donde mide la frecuencia cardíaca, y no te debes de pasar de 165, porque aguas, ya no sirve casi, ¿no? Y ya andaban en 170, no, bájale, no te esfuerces, porque si no la grasa no la vas a utilizar como fuente principal de energía, y lo que queremos es que quemes grasa, ¿no?, que utilices la grasa, no el azúcar. Y bueno, hoy en día les he recomendado el entrenamiento tipo HIIT, o a mis alumnos usamos un protocolo que se llama intermitencias, donde las intensidades son muy elevadas, son periodos de trabajo muy elevado, de una intensidad muy elevada, con periodos de descanso o de paro total en el caso de las intermitencias, lo que provoca que utilices una gran cantidad de energía, grasa, pero también mucho azúcar. Y a final de cuentas, lo que se vio con este método estable, ¿no?, en tu zona de quema de grasa, era que sí, a lo mejor podías utilizar una gran cantidad no una gran cantidad, podías utilizar la grasa como fuente principal de energía, pero la intensidad era tan baja que realmente no era significativa la cantidad de grasa que podías utilizar haciendo cardio. Es decir, tenías que pasar 2-3 horas haciendo cardio para realmente decir, bueno, utilicé una buena cantidad de energía. Pero no pasaba así, o sea, la mayoría de las personas se aburría con media hora porque pues no podías hacer otra cosa, ¿no? Había inclusive clientes que andaban en bicicleta o ahí con la revista. En esa época todavía no había celulares. Bueno, ya había, pero no como el iPhone, donde puedes estar viendo ahí las noticias, etcétera. Todavía teníamos las revistas, ¿no? Y ahí andaban las personas caminando, ni sudaban. Ya 2 horas, híjole, lo más tedioso que pude hacer hoy, pero querías perder grasa y tenías que trabajar en la zona de quema de grasa. Entonces, pues ya no. Ahorita está el cardio HIIT,
que proporciona otros beneficios, o a lo mejor no otros beneficios. El punto aquí es un entrenamiento que va a utilizar o vas a gastar más energía, y al final de cuentas, como lo que importa realmente es crear este déficit calórico para, en el caso de pérdida de grasa, pues utilizas o gastas 100, 200, 300 calorías en muy poco tiempo, 10, 20, 30 minutos, porque son intensidades muy elevadas, y esto te ayuda, ¿no?, que con la alimentación tengas este déficit y puedas disminuir tu porcentaje de grasa. Nada de estar cuidando gastar 100 gramos de grasa haciendo cardio, súper aburrido, un método que sí llegué a bajar a muchas personas de peso con este método, pero pues era súper aburrido, ¿no? Y aparte, yo siempre he dicho, en esa época, pues yo entrenaba en este gimnasio a personas con un poder adquisitivo muy elevado, que eran los jefes, que no se tenían que preocupar por terminar su rutina en 1 hora, entonces podían estar ahí 2 o 3 horas. Si me estás viendo, Omar, Ilia, clientes que todavía recuerdo de esa época, los tenía ahí 2 o 3 horas haciendo cardio de muy baja intensidad, y sí, obtuvieron muy buenos resultados, pero pobres de ellos, porque vivían literal casi en el gimnasio. Entonces, pues ya, aunque puede funcionar, pero todavía veo el clásico: ya terminaste tu rutina de pesas, tienes que ir a hacer cardio, a la zona de quema de grasa durante media hora o 1 hora. Y bueno, pues no es eficiente, no es efectivo, muchas personas no tienen el tiempo para hacerlo. Y bueno, el cardio de este estilo estable es muy bueno, por ejemplo, para recuperarte de entrenamientos intensos, ¿no? Oxigenas tu cuerpo y ayudas a todos estos desechos metabólicos que te causan cierta molestia, puedas seguir o recuperarte más rápido. Es decir, sí puedes utilizarlo en ciertos momentos de tu entrenamiento, pero no como estrategia principal para disminuir tu porcentaje de grasa. Ya no lo hagan, no se usa. Y bueno, las intermitencias o los intervalos o el entrenamiento HIIT es muy divertido. Las personas que empiezan a entrenar conmigo, que nunca habían hecho este tipo de cardio, al principio lo miran con cierto escepticismo, pero realmente es muy divertido estar fijándote en los 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso, parándote, añadiendo velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se te pasa el tiempo rapidísimo y no tienes que estar las 2 horas, ¿no? 15 minutos 3 veces a la semana es más que suficiente. Tiene el contra, el cardio HIIT, de que como es un ejercicio de alta intensidad, de alto impacto, si lo haces muy seguido, pues también te puede llegar, como cualquier ejercicio de alto impacto donde trabajas con intensidades elevadas, a dañar pues principalmente las articulaciones, ¿no?, la rodilla. Entonces yo lo que les menciono es: solamente haz lo que te mando y ya, no más. Si quieres hacer más cardio, pues sí, ahí está el cardio tradicional, tranquilito, donde no te vas a lesionar porque es muy sencillito, y bueno, ya cuesta trabajo todavía quitarle a las personas esta idea de que necesitan hacer cardio para disminuir su porcentaje de grasa. Algo que ya también he dicho, pues que no es que no sirva, sino que es lo último que hay en la ecuación. Si no cuidas tu alimentación, si no realizas un entrenamiento adecuado de fuerza, de pesas, por más cardio que hagas y te pases horas y horas haciendo cardio, pues no vas a ver resultados. Y bueno, todos conocemos a la persona en nuestro gimnasio que es adicta al cardio y que siempre la vemos igual o inclusive hasta más llenita, ¿no?, o llenito. Pero bueno, esas son 3 cosas que yo recomendaba cuando era entrenador hace 12, 13 años y que hoy en día pues ya no recomiendo, pero repito, haciendo esto también obtuve muy buenos resultados con clientes. Entonces, realmente aquí en este mundo del fitness no hay nada absolutamente malo o no hay nada absolutamente bueno. Necesitas entender qué es lo que mejor te funciona, lo que mejor se adapta a ti, a tu estilo de vida, para realizarlo y bueno, obtener los resultados que tú quieras tener.